grabamos la predicación para mandarla por internet, así que tengan paciencia un poquito. Quería comenzar esta predicación tratando de ubicarnos dónde está Jesús cuando dice estas palabras allí en Jerusalén, muy cerca del templo, y frente a los que eran las autoridades religiosas de su tiempo, dentro de los cuales estaba teniendo en este último tiempo unas controversias, unos encuentros así donde le cuestionaban, lo querían poner a prueba y querían tener cómo acusarlo ante los tribunales para poder mandarlo o hacerlo callar en definitiva, de la manera que fuera. Es decir, las autoridades religiosas se sentían muy molestas con la presencia de Jesús, que no era un religioso como ellos, que era un simple laico, que venía desde el norte y venía a enseñarles a ellos que eran los que sabían. Por eso el diálogo de hoy especialmente es con un doctor de la ley, así que era alguien que estaba muy versado en el tema de la escritura y a quien no se lo podía cuestionar en cuanto a sus enseñanzas. Era una autoridad. Le va a preguntar a Jesús algo que parece una pregunta simple, pero no es tan simple, ya que los israelitas tenían muchas leyes. Algunos estudiosos hablan de 613 leyes que tenían que cumplir los israelitas. Y lo que le pregunta este maestro de la ley a Jesús es cuál sería la más importante de todas estas leyes. O cómo podríamos de alguna manera sintetizar, hacer como un resumen de la ley. Como si nosotros nos preguntáramos hoy, ¿cuál sería la ley más importante de nuestra nación? Y creo que todos quedaríamos pensando, pero sin llegar al hueso del tema, como aquí Jesús lo va a decir muy simplemente, recordándoles el primer mandamiento, y habla también de un segundo mandamiento, que es semejante al primero. Y aquí nos tenemos que remontar a Moisés, nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, a la alianza, cuando Moisés recibe las tablas de la ley, donde están el decálogo, donde están los 10 mandamientos. Para entender un poco cómo es el tema que Jesús está diciendo aquí. Bien. Y también nosotros nos remontamos a nuestra catequesis, cuando hicimos la catequesis allá para la primera comunión, o cuando nos fuimos formando en los primeros pasos. Y nos encontramos entonces con los mandamientos. Primer mandamiento, el tema del amor a Dios. Que los israelitas lo tenían muy claro esto, a tal punto que lo rezaban como si fuera una oración a diario y lo siguen rezando hasta el día de hoy 3 veces al día. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. No solo lo rezan 3 veces al día, la oración que se llama la Shema,
que quiere decir acuérdate, porque así empieza la oración. Acuérdate que tu padre era un arameo errante, se refiere a Abraham y toda la historia de la salvación, así resumida en una oración muy simple, como oración fundamental, como si nosotros dijéramos el Padre Nuestro, la Shema. Y no solo la rezaban 3 veces al día, sino que la tenían escrita en su cuerpo de alguna manera. La llevaban entre sus prendas, escrita. Y la llevan los ortodoxos actuales, judíos. Es decir, que estamos ante un tema muy importante para los israelitas. Y Jesús da un paso, que aquí es donde tenemos que prestar atención, que dice así: y el segundo mandamiento es semejante al primero. Y ahí entonces volvemos nosotros a nuestra catequesis. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el segundo mandamiento? ¿Se acuerdan? No tomar su santo nombre en vano. Y acá Jesús habla de otra cosa. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nos trae como segundo mandamiento uno que no es el segundo mandamiento que nosotros conocemos, ni siquiera, yo le diría, es el que está en el Éxodo, en los mandamientos. En el Éxodo aparece esto de no te harás imágenes del Señor tu Dios. O sea que el segundo tampoco es el de allá del Éxodo. Jesús trae otro mandamiento, otra ley, que está así en el Deuteronomio, pero no formaba parte de los 10 mandamientos. Entonces hay que abrir los ojos acá, porque acá hay una enseñanza nueva que vale la pena entrar un poquito ahí. Bueno, si ustedes recuerdan esto de las 2 tablas de la ley, donde recibe Moisés allí en la montaña, en el Sinaí, recibe los mandamientos, baja con estas tablas de la ley y se las presenta a su pueblo. Eran 2 tablas, y uno dice, lógicamente, son 10 mandamientos, 2 tablas, 5 mandamientos y 5 mandamientos. No. Son 3 mandamientos de un lado y 7 del otro. Acá hay un tema. ¿Por qué? 3 de una parte y 7 de la otra. ¿Saben ustedes? Los primeros 3 mandamientos están dirigidos a Dios. Amarás al Señor tu Dios. O sea, los mandamientos, los 3 primeros son dirigidos a Dios. Y los 7 restantes, que empiezan desde el 4 en adelante, son los mandamientos que están dirigidos al prójimo. Honrarás a tu padre, a tu madre, o sea, empezando de ahí, los 10 mandamientos. O sea que hay 7 que son dirigidos al prójimo. Bien. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando dice esto? Está como resumiendo los 10 mandamientos en 2 frases. La primera sería la primera parte de los 3 mandamientos a Dios. Amarás al Señor tu Dios, primera parte. La segunda parte, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomado del Levítico, lo pone como si fuera el título de esta segunda parte, de los 7 restantes. Entonces dice, así se resume la ley. Si nosotros vamos por ese camino, estamos cumpliendo toda la ley. Y podríamos decir, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Estamos hablando de
dos caras de la misma moneda. De esto viene a hablarnos Jesús. Y esta controversia, así que se presenta ante aquellos que eran las autoridades religiosas, si ustedes van continuando la lectura del Evangelio, hacer una lectura un poco más completa, se van a encontrar con que en algún momento le van a cuestionar a Jesús, porque esto de amar al prójimo como a sí mismo no era tan simple de entender para los israelitas. Por eso le preguntan una vez, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque entre los israelitas había dos modos de entender esto del prójimo y que podríamos decirlo más o menos de esta manera. Unos decían, prójimo son los de mi propio pueblo, o sea, los israelitas. Ya los extranjeros no estábamos obligados a amarlos, es más, eran enemigos. Esto decían los más estrictos. Y había otros que decían que prójimos, aunque fueran extranjeros, pero vivían en el territorio de Israel, él también se los podía considerar como prójimos a ellos porque estaban viviendo entre nosotros. Es como si nosotros dijéramos hoy, nosotros estamos obligados a amar al hermano, pero siempre que sea de nacionalidad argentina. Ahora, si llega de otro lado, como si fuera boliviano, peruano, italiano, español, griego, ya no estamos obligados. Es más, podemos considerarlo enemigo. Un poco esa visión. Jesús, ante esta visión y ante esta pregunta, le va a contar la parábola del buen samaritano. Para que entendamos quién es mi prójimo. Entonces, si la recuerdan, un hombre es asaltado y dejado tirado en el camino medio muerto y pasa por el lugar un sacerdote y lo deja, pasa de largo, pasa por el lugar un servidor del templo que eran los levitas y también pasa de largo. Y luego el tercero que pasa es un samaritano, un extranjero, encima enemigo de los israelitas. Ese va y lo atiende al que está tirado allí en el piso. Entonces Jesús pregunta, ¿y quién de los tres fue prójimo de ese que estaba allí? Entonces dicen, el samaritano. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Ya que el prójimo es aquel que está cercano y necesitado, aquel al que nos aproximamos. Bien, como todavía este tema parece que no estuviera del todo claro entre sus discípulos, entre la gente de Israel, Jesús va a dar un mandamiento en la última cena donde me parece que pone el tema donde tiene que estar. Y para que lo entendamos definitivamente, ¿qué dice en la última cena? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, el parámetro, el paradigma, el modelo está ahí, Jesús. Como Él ama. ¿Y cómo ama Jesús? Hasta dar la vida. Totalmente. Sin esperar nada a cambio. Ese es el amor. De eso estamos hablando. De esto habla la ley. Y hay todavía un texto que no quería dejarlo pasar, que es del Nuevo Testamento, también de una de las cartas de San Juan, la primera, que dice más o menos así. Fíjense el texto, tenemos que tenerlo grabado en el corazón. El que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a sus hermanos, a quien sí ve, es un mentiroso. ¿Se entiende?
Acá no hay vuelta, esto es las dos caras de la misma moneda. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a sus hermanos a quien sí ve es un mentiroso. Entonces vamos a ir descubriendo esta enseñanza fundamental del Evangelio que profundiza toda la Escritura y le da el verdadero sentido. No podemos amar a Dios si no estamos amando al hermano. Como nos está mostrando claramente por dónde es el camino. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que nosotros vamos avanzando en el Evangelio de Mateo, vamos acercándonos hacia ya los momentos más tremendos de la pasión, muerte y resurrección. Estamos en el último libro antes de la pasión, por eso ya las controversias, ya los problemas que se vienen a Jesús ya son cada vez más fuertes y exigen de nosotros una definición, una claridad, un sentido muy luminoso, hacia dónde nos dirigimos. No podemos seguir yendo a tientas ante estas cosas que son fundamentales, que son claves. Y la respuesta que Jesús le da entonces a estos que le vienen a preguntar y a cuestionar son también luminosas para nosotros hoy, 2000 años después. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios,